Ok. Bueno, la listen básicamente subprogramas clasifica en dos tipos, ¿ok? En procedimientos y en funciones. Y bueno, ya son algo más simple de entender. Son estructuras, pero ya no son no sirven para resolver problemas específicos, digamos, como una estructura condicional o una repetitiva. Los subprogramas más bien te ayudan a dividir tu subprograma en partes, o diré tu pseudocódigo en partes, ¿ok? Vamos a comenzar con lo que es un procedimiento, que básicamente tiene la estructura parecida a lo que es un pseudocódigo, ¿no es cierto? Tiene un encabezado, se puede declarar variables aquí adentro, tiene una palabra inicio, un bloque de instrucciones y su final, que en vez de decir fin algoritmo, dice fin procedimiento, ¿ok? La diferencia con un pseudocódigo es que en el encabezado tiene una lista de variables a este lado, ¿ok? Y esta lista de variables se le llama parámetros, ¿ok? Puede aquí haber más variables, no solo una, solo se separa por coma y puede haber otra variable, aquí, uy, otra variable, que puede ser de cualquier tipo, ¿ok? Entonces la lista de parámetros es una lista de variables que se van a poder utilizar aquí adentro, ¿ok? Y un procedimiento funciona igual que un pseudocódigo, igualito. Entonces, la computadora cuando lea un procedimiento va a comenzar a leer sus instrucciones uno por uno de manera secuencial. ¿Ok? Utilizando estas variables que declaras en este espacio o utilizando las variables que pasas como parámetro. Ahorita vamos a ver más o menos qué es un parámetro y cómo se utiliza. Dame un ratito, voy a aceptar. Sí, estoy grabando el video, lo voy a subir a la clase, por si acaso. Entonces, ah, habíamos visto que estos son los parámetros. Bueno, si se fijan, es parecido a un pseudocódigo y funciona igual que un pseudocódigo. ¿Ok? Solo que esto se va a utilizar dentro de un pseudocódigo. Es como tener un programa dentro de otro programa. Por eso se llama subprogramas. ¿Ok? Básicamente así se lo utilizaría un procedimiento. ¿Ok? Aquí abajo, si se fijan aquí arriba, tengo un pseudocódigo normal, común y corriente, como habíamos aprendido. Y aquí abajo estoy declarando un procedimiento. ¿Ok? Son muy similares, pero se utilizan de diferentes maneras. Cuando la computadora comienza a leer sus instrucciones, entonces va a comenzar a leerlas y va a llegar a una instrucción que va a ser esta, ¿ok? Aquí, esta instrucción lo que está haciendo es llamar a un procedimiento, ¿ok? Para llamar a un procedimiento tienen que poner estas dos palabras, tal cual está aquí, llamar barra baja a, ¿ok? Y cuando haces esto, estás llamando a un procedimiento. En este caso estoy llamando al procedimiento proc1, que lo he creado aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer la computadora cuando vea esta instrucción de llamar a? Lo que va a hacer es, primero que nada, aquí si se dan cuenta entre paréntesis, estoy dando dos variables, ¿no es cierto? Estoy poniendo dos variables que son dos que estoy declarando aquí arriba y que puedo utilizar en todo este bloque de instrucciones. Entonces puedo mandar, en este caso, solo dos parámetros, ¿ok? Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque mi procedimiento está diciendo que recibe dos parámetros, ¿ok? Entonces aquí mando dos parámetros que van a ser de tipo entero, sí o sí. No puede ser esto una cadena o un carácter o un booleano, no. Si aquí declaro que mis parámetros van a ser de tipo entero, entonces estos parámetros que estoy mandando aquí tienen que ser de tipo entero. ¿Ok? En este caso A y B son de tipo entero, entonces está bien. ¿Qué pasa cuando lee esta instrucción a computadora? Entonces, el valor que tiene A va a copiar en su parámetro C, en este caso, ¿no es cierto? Y el valor que tiene B va a copiar en su parámetro D. ¿Ok? Si digamos A vale A en pseudocódigo, cuando llame al procedimiento 1, va a decir que, bueno, A va a ser mi variable 1, entonces C va a corresponder a A, por lo tanto C, si A vale 5, va a valer también 5. Y si B valdría 1, entonces D también valdría 1, ¿ok? Y va a entrar a su procedimiento y lo va a ejecutar como si fuera un pseudocódigo normal, ¿no es cierto? Todas las instrucciones que están aquí se las va a ejecutar. Si hay condicionales simples, dobles, estructuras repetitivas, las va a ejecutar como ya sabemos, no cambia nada en eso. Solo que lo que hace es, digamos que llega a esta instrucción de llamar a procedimiento, entonces en el pseudocódigo para, ¿ok? Su puntero se queda ahí
y va a esperar a que se termine de ejecutar todas estas instrucciones que están dentro del procedimiento. Cuando terminen de ejecutarse todas las instrucciones de aquí adentro, va a volver donde paró en el pseudocódigo y va a continuar ejecutar las instrucciones siguientes. ¿Ok? Entonces, básicamente es como que aquí pone la computadora su puntero y se para y dice, ok, ahorita voy a ir al procedimiento 1 y va al procedimiento 1 a leer las instrucciones que tiene. ¿Ok? Mandándole estos parámetros. Y cuando termina de ejecutar esas instrucciones, vuelve donde quedó el puntero y continúa. ¿Ok? Básicamente así funciona. Sería lo mismo hacer esto. O sea, si digamos estas instrucciones copiáramos y reemplazáramos por esto, sería lo mismo, ¿ok? Harían lo mismo. Solo que aquí este bloque de instrucciones lo estoy poniendo dentro de un procedimiento y va a ser también lo mismo, ¿ok? Básicamente. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo funcionan estos parámetros, o diré del procedimiento. Aquí tenemos el problema que dice realizar un algoritmo que muestre en pantalla lo siguiente, este triángulo, ¿no es cierto?, que está conformado por números. Si se dan cuenta, la primera fila va del 1 al 5, la segunda del 1 al 4, la tercera del 1 al 3 y así hasta que llega a un punto donde solo cuenta 1, ¿ok? Entonces esto tiene que ser nuestro pseudocódigo. Básicamente vamos a contar. En una clase anterior habíamos visto que contar solo consiste en decirle a la computadora que comienza en 1, ir sumando de 1 en 1, ¿no es cierto? Y ir actualizando el número actual hasta llegar al número que queremos contar. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso vamos a hacer en pseudocódigo. Ya lo hemos hecho en una clase anterior, también está en mis videos, está ¿en dónde hemos visto esto? En estructura repetitiva para y mientras, en los dos hemos visto y hemos comparado sus pseudocódigos. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es primero contar de 1 en 1 hasta 5, luego hasta el 4, luego hasta el 3, luego hasta el 2 y por último contar hasta 1. Y a medida que vayamos contando, vamos mostrando, ¿no es cierto? Entonces, básicamente solo hay que hacer eso. Para hacer el pseudocódigo, como siempre, el encabezado, en este caso se llama contar, pongo inicio y comienzo, ¿no es cierto? Me voy a crear una variable res, donde voy a almacenar la respuesta a imprimir, ¿ok? En este caso la respuesta va a ser, digamos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, a medida que vaya repitiendo estos pasos, de ir contando de uno en uno, voy a ir almacenando la respuesta en esta variable, ¿ok? Entonces, básicamente eso. Aquí, con esta estructura repetitiva para, estoy contando de uno en uno, ¿ok? Es la misma estructura que hemos utilizado en el ejemplo que vimos cuando estábamos viendo estructura repetitiva para, que era igual contar de 1 a n, solo que aquí lo único que cambia de esa vez es que en vez de poner n le pongo 5. ¿Por qué? Porque quiero contar hasta el 5. Entonces, ¿qué va a hacer esta estructura repetitiva? Va a comenzar en 1, va a ir hasta 5 de 1 en 1, ¿no es cierto? Y a medida de que vaya haciendo eso, en res voy a ir concatenando la respuesta. ¿Ok? Básicamente res va a comenzar en vacío, ¿no es cierto? Es un espacio vacío. Entonces, vamos a concatenar la primera vez vacío con 1, ¿no es cierto? La segunda vez, res ya no va a ser vacío, sino ya va a tener al 1. Entonces, la segunda vez ya vamos a concatenar 1 con 2. La tercera vez, res ya va a ser 1, 2 y vamos a concatenar con 3. Entonces, res va a ser 1, 2, 3. La cuarta vez, res va a ser 1, 2, 3 y vamos a concatenar con 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y así hasta llegar al 5. Luego de haber hecho esto, solo imprimimos el resultado, por lo tanto se imprimiría esta fila, la primera fila, ¿no es cierto?, que contamos hasta el 5. Y luego volveríamos a contar, ¿no es cierto?, pero esta vez solo hasta el 4. Y esto va a ser lo mismo que arriba, solo que hasta el 4. Entonces va a contar hasta el 4, en res vamos a ir almacenando la respuesta, esta fila, y al final solo imprimiríamos, ¿no es cierto?, que aparecería esto en la pantalla. Lo mismo para contar de 1 en 1 hasta el 3, sería lo mismo, iríamos de 1 en 1 hasta el 3, y luego imprimiríamos la respuesta. Lo mismo para el 2, y lo mismo para el 1. ¿Ok? Vamos contando y así, este pseudocódigo resolvería este problema, ¿no es cierto? Imprimiría primero en este bloque. En este bloque estamos generando esta fila. En este bloque estamos generando esta fila. En este estamos generando el del 3, en este el del 2, en este solo el del 1 y listo. Ya estaríamos generando este triángulo y solo faltaría, bueno, en este caso solo faltaría imprimir la última fila, ¿no es cierto?, del 1, que sería este. A medida de que vayamos generando cada fila, lo vamos imprimiendo en pantalla.
¿no es cierto? Hemos generado primero el 5 y lo hemos mostrado en pantalla. Luego hemos generado el 4 y lo hemos mostrado en pantalla, ¿no es cierto? Ok, ahora aquí vamos a ver por qué se utiliza procedimientos. Si se dan cuenta, este bloque de instrucciones que está aquí se repite aquí abajo, ¿no es cierto? Y igual aquí y también aquí por último, ¿no es cierto? Se repiten. Lo único que cambia en cada una de estas repeticiones es este número, ¿no es cierto? Aquí pongo 5, aquí abajo pongo 4, aquí abajo 3 y aquí 2 y 1, ¿no es cierto? Respectivamente para contar del 1 al 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, estamos repitiendo un pedazo de pseudocódigo, ¿ok? Que hace que el pseudocódigo sea más largo. ¿Cómo podemos arreglar esto y de que se vea mejor? Pues esto lo podemos hacer con procedimientos. ¿Cómo? Aquí tengo el algoritmo, ¿no es cierto? El largo. ¿Cómo arreglo esto? Básicamente con procedimientos. Si se fijan aquí, solo esto es el pseudocódigo, ¿ok? Solo esto. Y aquí estoy llamando a procedimientos, pero si se fijan es el mismo procedimiento al que estoy llamando solo 5 veces, ¿no es cierto? ¿Y qué hay dentro del procedimiento? El procedimiento aquí me lo he creado, ¿no es cierto? Tiene un nombre, contar, y aquí tiene un parámetro, ¿ok? Aquí le estoy enviando 5, por ejemplo, y n, cuando lea esta instrucción, va a ser 5. Entonces, si se fijan, este pedazo de pseudocódigo que está aquí, es el mismo que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si llamamos 5 veces al mismo procedimiento? Entonces, se va a repetir 5 veces este código. ¿Ok? Entonces, estamos simulando hacer lo mismo que está en este algoritmo largo, solo que con procedimientos. Y además, si se fijan, estamos reutilizando código, ¿no es cierto? El mismo código, bueno, pseudocódigo que he creado aquí, estoy utilizando 5 veces. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer la computadora cuando lea esto? Lo siguiente, va a leer la primera llamada, ¿no es cierto? Que va a mandar como parámetro 5. Entonces, va a entrar al procedimiento y va a comenzar a ejecutar, como les había dicho, normalmente, ¿no es cierto? Primero va a ejecutar esto, luego va a ejecutar este para y va a comenzar a hacer el ciclo, ¿no es cierto? Si se fijan aquí, el parámetro lo hemos puesto aquí como en la condición, ¿no es cierto? Si el parámetro es 5, entonces aquí se va a convertir en 5. Por lo tanto, aquí va a entrar 5 veces, ¿no es cierto? Y va a generar su fila respectiva, de contar del 1 al 5. Y si se fijan también, estamos haciendo lo mismo que esto, ¿no es cierto? Estamos contando del 1 al 5, ¿ok? Solo que aquí hemos creado un procedimiento y le estamos mandando como parámetro el 5, cosa que ese parámetro se va a reemplazar dentro del pseudocódigo del procedimiento, ¿no es cierto? Aquí estamos recibiendo en n5, entonces aquí se reemplazaría este n por 5. Se haría 5 veces esto, se generaría la fila 1, 2, 3, 4, 5. Al final imprimimos el resultado aquí en esta fila de aquí abajo y listo. Ahí terminaría de ejecutarse el procedimiento y volvería al pseudocódigo a continuar con la siguiente instrucción, ¿no es cierto? Hace rato habíamos parado en esta, ahora nos toca esta. ¿Qué hace esta instrucción? Lo mismo que el de arriba, solo que con el parámetro con 4. ¿Ok? Entonces en vez de mandar 5, ahora va a ser 4. Cuando mandemos con 4, ¿qué va a hacer aquí? En n se va a reemplazar 4. Por lo tanto, aquí se va a repetir 4 veces. Generaríamos 1, 2, 3, 4. Y eso imprimiríamos. ¿Ok? Y eso es lo mismo que estamos haciendo aquí. En este bloque repetitivo hasta el 4. Lo mismo. ¿Ok? Entonces, cuando se imprime, vuelve al pseudocódigo. Y aquí vuelve a llamar al mismo procedimiento, pero con 3. Entonces, como mando con 3, aquí n va a ser igual a 3, se va a reemplazar aquí va a ser 3 veces esto, por lo tanto al final va a imprimir 1, 2, 3. Volvemos al pseudocódigo, lo mismo, volvemos a llamar a contar, pero esta vez con 2, hace lo mismo, imprime su resultado, volvemos al pseudocódigo, esta vez imprimimos con 1, o bueno, llamamos a contar con 1, lo mismo va a hacer, solo va a entrar una vez, va a imprimir su resultado y va a volver al pseudocódigo, y como en el pseudocódigo ya no hay más instrucciones debajo de contar 1, entonces ahí terminaría. ¿Ok? Básicamente eso. En este ejemplo, por si acaso, no estoy utilizando ninguna variable. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy utilizando ninguna variable dentro del procedimiento? ¿Por qué no me estoy creando aquí variables? Porque no necesito. Porque el contador que está aquí, ya me lo he creado aquí arriba. ¿Ok? El n es mi parámetro. ¿Y qué más necesito? El res, que, bueno, eso sí faltaría aquí. Variable res, que sería de tipo cadena. ¿Ok?
Esos serían los parámetros, bueno, las variables que necesito aquí, que ya están aquí declaradas en el pseudocódigo, entonces no necesito más. Por eso aquí no estoy creando nada. Tal vez aquí también hubiera podido crear res, ¿ok? Que hubiera sido tipo cadena, pero en ese caso ya no tendría que existir aquí. ¿Ok? Ya no tendría que existir aquí arriba en el pseudocódigo original la variable res y solo tendría que existir en el procedimiento. ¿Y cuál es la diferencia de que esté aquí o aquí? Si se fijan, como estaba hace rato, si el res está en el pseudocódigo original, el res se puede utilizar tanto en el pseudocódigo, o sea, aquí, digamos, podría poner un imprimir res, y también aquí se puede utilizar, no generaría ningún error. Pero ¿qué pasa si este res no está aquí, pero sí está aquí, ¿no es cierto? Si está aquí, el res va a darte un error cuando tú intentes hacer esto en el pseudocódigo original. ¿Por qué? Porque el pseudocódigo solo conoce sus variables, ¿ok? En este caso solo conoce cont de contador. Incluso este cont no lo estamos utilizando ya, ¿no es cierto? Pero no existe la variable res dentro del pseudocódigo, solo existe dentro del procedimiento. Por lo tanto, aquí va a decir, no, no conozco qué es res, entonces va a generar un error porque va a intentar imprimir algo que no conoce. En cambio, aquí adentro sí se lo puedo utilizar porque aquí estoy declarando su variable res. Cuando yo tengo res aquí arriba, como estaba hace rato, este res va a servir aquí también. ¿Por qué? Porque el procedimiento que he creado aquí es parte de este pseudocódigo. ¿Ok? Por lo tanto, todas las variables que cree el pseudocódigo también van a poder utilizar sus subprogramas, en este caso su procedimiento. Entonces aquí sí no habría ningún error. ¿Ok? Aquí sí contador vale y res vale. ¿Ok? Básicamente así funcionaría esto. ¿Qué más falta explicar de esto? Nada más, si se dan cuenta, si pongo a control, bueno, este pedazo de código lo reemplazo aquí, y como aquí llamo al mismo procedimiento también podría reemplazarlo aquí, y como aquí también llamo al mismo procedimiento también podría reemplazarlo aquí. Si hacemos eso, si vamos reemplazando, vamos a generar el mismo código que está aquí. ¿Ok? Si se dan cuenta. Pero se utiliza procedimientos, cosa de que se vea más bonito y más corto el pseudocódigo. ¿Ok? Pues ese es el fin de un procedimiento y también de una función que lo vamos a ver después de esto. ¿Alguna consulta hasta aquí, muchachos? ¿Todo claro? Bueno, no sé, en su examen seguro les va a pedir un ejercicio que hagan con procedimientos y el otro no. Normalmente la LICEN solo pone 2 o 3 ejercicios al examen. Y de todos los ejercicios que ponen en el examen, a uno pide que lo hagan con procedimientos. Igual subí una resolución de examen al Classroom por si acaso, resolviendo un examen pasado y ahí se muestra, ¿no? Donde un ejercicio te pide que hagas con procedimientos. Que igual lo pueden chequear si quieren. ¿No hay dudas, muchachos? ¿Todo entendido? Y los que no podemos entrar al Moodle, ¿cómo daremos el examen de mañana? Ese es un gran problema, la verdad. Porque si se fijan, he intentado hablarle a la Licen para decirle de este problema. Lo que hizo la Licen es desactivarlo de la matriculación a la materia en Moodle. Y yo que me acuerde, me matriculé antes de que lo desactive. Y... ¿Cuál es? Un ratito. Ok, yo me matriculé, me cacho. Yo me matriculé antes de que la Licen lo deshabilite la matriculación. Y un día volví a entrar para ver qué estaba avanzando y me parecía que no estaba inscrito en la materia. Entonces intenté volver a matricularme y pues no me dejó. Decía que la matriculación estaba desactivada. Entonces me dijeron que varios tenían el mismo problema. Intenté hablar con la Licen, pero lo mantiene su celo apagado. Seguro mucho le han llamado.
y se ha enojado y le ha apagado su celu y no puedo llamarle. Entonces nadie puede matricularse y no sé qué podríamos hacer. Ve, aquí dice incluso. Yo no entiendo por qué Pero ha hecho esto, la verdad. Era que lo deje así para que cualquier rato pueda matricularse. No creo que haya habido algún problema. Es un problema, no sé ni cómo comunicarme con la Lisa, la verdad, muchachos. ¿Algún ejercicio con falso y verdadero? Ok, vamos a ver un ejercicio con falso y verdadero. Ah, justamente tengo un ejemplo que lo podemos modificar con falso y verdadero. Vamos a ver el último que nos faltaría ver antes de pasar a lo siguiente. Aquí tengo un ejercicio. Esto me ayudaría. No. Vamos a ver qué es funciones. Me voy a saltar este ejercicio. Por si acaso este ejercicio lo resuelvo en mi video de procedimientos. Vamos a ver funciones y ya vamos a comenzar a ver ejercicios si quieren. Vamos a modificar este ejercicio que tengo aquí para ver eso de algún ejercicio con verdadero y falso. Y eso, solo avanzaremos esto más y listo. Como les había dicho, subprogramas puede ser un procedimiento o una función, ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia entre procedimiento y función? Bueno, si se fijan, es muy parecido a un procedimiento. Tiene un encabezado muy parecido, tiene una declaración de variables, tiene un inicio, tiene un bloque de instrucciones, tiene un final. ¿Cuál es la diferencia? Las funciones, antes de poner su palabra clave, que es función, antes viene, se tiene que poner un tipo de dato, ¿ok? Puede ser entero, booleano, cadena, puede ser cualquier tipo de dato que conocemos, ¿ok? Real. ¿Y eso qué va a significar? Que esta función va a devolver una respuesta. Y este tipo de dato que especificamos así va a ser el tipo de dato que va a devolver, ¿ok? Por ejemplo, si esta función devuelve un número entero, entonces aquí tenemos que poner entero. Si devuelve una cadena, entonces aquí tenemos que poner una cadena, ¿ok? También tiene una lista de parámetros aquí, entre paréntesis. Y si se dan cuenta aquí, una de las instrucciones que sí o sí debe tener una función es devolver, ¿ok? Tiene que devolver un valor, una variable o un dato en concreto. Y este valor o dato que vamos a devolver tiene que ser de este tipo que vamos a especificar aquí. ¿Ok? Por eso se especifica aquí un tipo. Entonces, básicamente, una función es parecido, es lo mismo que un procedimiento, solo que el procedimiento no devuelve una respuesta. En cambio, la función sí devuelve una respuesta. Es lo mismo, solo que uno devuelve respuesta y otro no. ¿Ok? ¿Cómo se llama una función? Si se dan cuenta, aquí está el pseudocódigo. Para llamar una función, simplemente tienes que poner su nombre y sus parámetros. ¿Ok? Y eso tienes que asignar a una variable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la función te va a devolver un valor, un resultado. Ese resultado tienes que guardarlo en algún lado. En este caso lo voy a guardar en una variable que va a ser a, ¿no es cierto? Siempre tienes que asignar la función a una variable. Y aquí estoy creando la función, ¿no es cierto? Es muy parecido al procedimiento que vimos hace rato, solo que aquí le pongo entero al inicio. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que esta función me va a devolver un entero. ¿Ok? Aquí está su lista de parámetros y básicamente funciona igual, ¿no es cierto? Como va a leer la computadora, va a llegar a la llamada, va a pasar sus parámetros a la función y la función va a comenzar a ejecutarse hasta llegar a la última instrucción, que normalmente es devolver. Y vamos a devolver un n en este caso, ¿no es cierto? Que va a ser un entero, como está aquí en el tipo de retorno especificado, y va a volver al pseudocódigo y va a comenzar a leer las siguientes instrucciones. Si se fijan, es muy parecido a un procedimiento, solo que se diferencia en su llamada, en su tipo de retorno, que el procedimiento no tiene tipo de retorno, directamente se pone procedimiento, y la función tiene esta instrucción que es devolver. ¿Ok? Vamos a ver, bueno, este ejercicio ya lo hemos visto. ¿Lo hemos visto? ¿Primos gemelos? No, era una de su práctica, creo. Bueno, no, a ustedes no les había dado esta práctica. Aquí, ¿qué podemos hacer? Primos gemelos son los números, son dos números que son primos y que tienen una diferencia de 2, ¿ok? Por ejemplo, el 3 y el 5 son primos y ambos tienen una diferencia de 2. Entonces, 3 y 5 son números primos gemelos. El 11 y el 13 igual, ¿ok? Y cualquier otro número que, digamos, el 3 y el 7 son primos, pero no tienen diferencia de 2. Entonces, esos no son primos gemelos, ¿ok? Y menos va a ser primos gemelos si uno de los números no son primos. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Primero vamos a
tenemos que, a ver, ¿qué ideas vamos a seguir? Vamos a leer los números. Luego vamos a verificar si un número, si el primer número que nos han dado es primo, si el segundo número también es primo, hay que verificar. Y luego, si ambos son primos, tenemos que verificar si son también primos gemelos, ¿ok? O sea, si tienen una diferencia de 2, básicamente. Y luego mostramos la respuesta. Y listo. ¿Cómo hacemos el pseudocódigo? Para eso vamos a necesitar utilizar el pseudocódigo que hicimos para verificar si un número es primo o no, que ya lo habíamos visto creo en la anterior clase, en la estructura repetitiva para, ¿sí? Entonces básicamente vamos a reutilizar ese código, ¿ok? Comenzamos con el pseudocódigo, algoritmo primos gemelos, y pongo inicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el primer paso? Leo números. Voy a comenzar a leer n. Y lo siguiente sería verificar si el primer número que me han dado, o sea, n, es primo, ¿ok? Este pseudocódigo de aquí hace, o sea, verifica si el número n solo tiene dos divisores, ¿ok? Habíamos dicho que un número primo solo tiene dos divisores, que es el 1 y el mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, 3, sus divisores solo son el 1 y el 3. De 5 igual, el 1 y el 5. En cambio, de un número que no es primo, también tienen como divisores al 1 y a sí mismos. Pero no solo tienen esos dos, sino tienen más. ¿Ok? Por ejemplo, el 6 tiene al 1, al 2, al 3 y al 6. ¿Ok? Son 4 divisores que tiene. Entonces, lo que hago aquí en este pseudocódigo es contar cuántos divisores tiene mi número n, ¿ok? Y lo estoy guardando en esta variable divisores. Si se dan cuenta, aquí estamos haciendo una estructura repetitiva, que va a comenzar desde el 1, va a ir hasta el número que me han dado, que es n, y va a ir de 1 en 1, ¿ok? Entonces, voy a hallar primeramente el residuo con 1, ¿no es cierto? Si el residuo que me da de n, módulo de 1, es igual a 0, entonces significa que es un divisor de n. Por lo tanto, a divisores lo voy a aumentar en 1. Voy a volver, ahora contador va a ser igual a 2, y lo mismo, divido n entre 2, y si su residuo es igual a 0, aumento 1 a divisores. Así tendríamos dos divisores. Y así sucesivamente hasta que llegue a n dividido entre n, ¿no es cierto? Que su módulo va a dar sí o sí 0. Entonces ahí contaríamos un divisor más. Ok, básicamente estamos contando cuántos divisores tiene un número. Ok, y eso solo estoy haciendo del n. Luego tengo que hacer para el otro número que es m, que es lo mismo. Ok, es lo mismo aquí. ¿No es cierto? Voy a contar los divisores de m en esta variable. Y con esto ya podría verificar si los dos números son primos. ¿Cuándo son primos los dos números? Cuando sus divisores solo son dos. O sea, el 1 y el mismo. ¿No es cierto? Tanto los divisores de n y los divisores de m, si ambos son igual a 2, entonces significa que los dos son primos. ¿Y qué pasa si son primos? Ahora tenemos que verificar que aparte son primos gemelos. ¿Cómo verifico eso? Si la resta entre los dos da a 2. ¿Ok? Si m menos n es igual a 2, entonces significa que son primos gemelos. ¿No es cierto? Entonces la respuesta va a ser, son primos gemelos. Y si no, pues no son primos gemelos. ¿Y qué pasa si los divisores de n o los divisores de m son más de 2? Eso significa que uno de los números, o tal vez los dos, no son primos. Entonces la respuesta simplemente va a ser los dos o uno de los números no es primo. Y básicamente eso. Ahí terminaría, mostramos la respuesta con imprimir y listo. Ponemos fin al algoritmo y las variables que he utilizado. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es, en este pedazo de pseudocódigo, estoy verificando si n es primo. Bueno, en realidad no estoy verificando. Estoy contando cuántos divisores tiene m. En este pedazo de código, igual, pero de m. Y aquí estoy verificando si son primos gemelos, ¿no es cierto? Con los divisores que he contado. Entonces, si se dan cuenta aquí, estamos volviendo a repetir un pedazo de código. Este pedazo de código es muy parecido a este. ¿Con qué diferencia? Que este hace para n y este hace para m. Entonces, ¿cómo podríamos arreglar esto? Hago este pseudocódigo que está aquí a la izquierda, es el que acabo de hacer, ¿ok? Con código repetido. Pero el de aquí de la derecha es el que estoy usando funciones, ¿ok? Tal vez está igual de largo, no cambia en nada, pero aquí solo estoy usando funciones. Estoy reutilizando este código. ¿Cómo? En este pedazo, en esta instrucción más concretamente, estoy verificando cuántos divisores tiene n, ¿ok? Con esta función es primo.
Y en esta fila estoy verificando cuántos divisores tiene m con esta función es'. Ok, básicamente estoy haciendo lo mismo que aquí. Solo que este código lo he pasado a la función. Ok, y la función está aquí. Entero, función es', ¿no es cierto? Y mando como parámetro el número que he leído. Ok, ¿para qué? Para poder reemplazarlo aquí. Ok, en este caso, si digamos mando n, entonces número va a ser igual a n, ¿no es cierto? Y voy a ejecutar este procedimiento que va a contar cuántos divisores tiene este número, que en este caso es n. Ok, y luego vamos a leer esta instrucción que va a ser lo mismo, pero para n. Entonces, si se fijan, es lo mismo que estoy haciendo acá. Ok, básicamente hago eso y el pseudocódigo solo sería esto y la función sería todo esto, básicamente. Ahora, para ver un poco cómo funcionaría esto con verdad y falso, esta es mi función que está devolviendo ahorita, un entero, ¿verdad? Estoy diciendo que es primo, pero en realidad lo que estoy verificando no es si este número es primo o no. Lo que estoy haciendo es contar los divisores que tiene y devolver esos divisores. ¿Ok? Aquí estoy devolviendo los divisores que he contado en esta variable, ¿no es cierto? Devolver divisores. Entonces aquí, si digamos los divisores, aquí he contado que son 2 de n, digamos, entonces aquí al llamar a es' de n, en divisores de n se guardaría 2. ¿Ok? Y si digamos leemos después esta instrucción y decimos que m tiene 3 divisores, devolveríamos 3 de esta función. Por lo tanto, esta función devuelve 3, entonces 3 se guardaría en esta variable. ¿Ok? ¿Cómo podemos cambiar esto para que nos devuelva si un número es primo, sí o no? ¿Ok? Solo decirle que nos diga si es o no es. Básicamente, lo que tendríamos que hacer es, en vez de guardar sus divisores, simplemente tendríamos que decir, en vez de guardar, entonces guardaríamos un booleano, ¿no es cierto? Una respuesta verdadera o una respuesta falsa. Entonces, pondría aquí, este lo voy a cambiar por respuesta de n, y aquí también lo voy a guardar, esto lo voy a cambiar por respuesta de m. ¿Ok? Básicamente, en estas variables vamos a guardar si este número n es primo, ¿ok? Esta función ya no nos va a devolver un entero, ahora nos va a devolver un booleano. ¿Ok? Nos va a devolver un booleano, que significa que nos va a devolver o verdad o falso. Entonces, ¿qué falta poner aquí en la función para que nos devuelva verdad o falso? Si se dan cuenta aquí, hasta aquí hemos contado cuántos divisores tiene este número que nos han dado, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabemos si es primo o no? Tenemos que preguntar si los divisores que hemos contado es igual a 2, ¿ok? Prácticamente lo que hemos preguntado aquí. Si los divisores que hemos contado es igual a 2, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, vamos a decir, vamos a crearnos una respuesta, que va a ser un booleano, que va a decir, si divisores es igual a 2, significa que el número que me han dado es primo. Por lo tanto, aquí tengo que devolver verdad, ¿no es cierto? True. Y si no, voy a bajar un poco esto. Si no, la respuesta va a ser falso, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a devolver ya no es divisores, sino res. ¿Ok? Entonces estamos preguntando, aquí contamos los divisores que tienen número, y aquí preguntamos, si los divisores es igual a 2, o sea, significa que solo tiene 2 divisores, significa que este número es primo, por lo tanto vamos a devolver que es verdad que es primo. Y si no se cumple esta condición de aquí, que si tiene más divisores de 2, entonces vamos a decir que el resultado es falso. ¿Ok? Y eso vamos a devolver, ¿no es cierto? Eso va a devolver esta función, y cuando devolvamos verdad o falso, al llamar esta función aquí, entonces aquí se va a guardar en estas variables, ¿no es cierto? Y aquí ya no tendríamos que preguntar si divisores es igual a 2, porque ya no existiría estas variables en realidad, ya no necesitaríamos. Esto sería chao. Entonces, ¿qué tendríamos que preguntar aquí? Si la respuesta de n es igual a true y la respuesta de m es igual a true también, o sea, si n es primo y m es primo, entonces entramos a hacer esto. ¿Ok? Básicamente. Y, bueno, después de ejecutar esto, simplemente decimos que si la respuesta es o no es, bueno, esto debería estar aquí. Esto debería estar aquí y hasta aquí.
¿no es cierto? Entonces va a ejecutar esto en el caso de que los dos resultados sean verdad, o sea, de que n y m sean primos. Va a entrar a ejecutar esto que va a hacer, lo que va a hacer es verificar si son primos gemelos. Y si uno es falso o los dos son falsos, entonces va a venirse al sí, ¿no? Por lo tanto, solo ejecutaría esta instrucción, ¿no es cierto? Y listo, ahí terminaría, volvería aquí, imprimir y listo. Básicamente eso sería este ejercicio utilizando el tipo de verdad y falso, ¿no es cierto? El tipo booleano. ¿Alguna duda, muchachos, de esto? Aquí no cambiaríamos nada porque es el algoritmo antiguo, ¿no es cierto? El sin funciones. Entonces aquí simplemente lo que necesitaríamos es agarrar sus divisores y preguntar si es igual a 2 y si los divisores de n también es igual a 2 significa que son primos. Entonces solo nos faltaría verificar si son primos gemelos. Nada más. ¿Alguna duda, muchachos? Podemos ver más ejercicios si quieren. ¿Qué ejercicios podemos ver? Podemos ver de algún examen pasado. Me mandaron el otro día ejercicios de exámenes pasados. Creo que está aquí. Sí, subilo y si quieres lo podemos resolver ahorita. Subilo y lo resolvemos, no hay problema. Ayer dieron un repaso. ¿Por dónde dieron el repaso? ¿Por Moodle? ¿Y qué tal, jodido? O sea, ¿qué tal es dar examen por Moodle? No me imagino, la verdad. Sí, seguro. María, ¿nos puedes pasar el ejercicio por el Classroom? Y voy a resolverlo si quieres, no hay problema. Ahorita lo podemos resolver, tenemos 45 minutos. Pásalo, porfa. Ah, ya, ok, ok. ¿Esto es de su práctica, muchachos? Ah, de ayer, ¿no, A ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Leer, ¿no es cierto? Y entender. Enseñar un algoritmo en pseudocódigo que permita mostrar el factorial de los n primos números. Ah, no, primeros números. Sin utilizar los operadores de multiplicación, división entera, residuo. Ah, ya. Donde n es un número entero positivo. Por ejemplo, si n es 4, calcular. Ah, ok. Enviar el diseño de algoritmo, pseudocódigo y su prueba de escritorio. Ya, entonces básicamente lo que nos está pidiendo aquí es, tenemos que hallar el factorial de uno en uno hasta el número que nos den. ¿Ok? ¿Qué es factorial? Si nos dan factorial de 4, es 4 por 3 por 2 por 1, ¿no es cierto? Sería 4 por 3, 12 por 2, 24 por 1, 24. Ya. A ver, vamos a hacer ahorita. Voy a crear aquí una nueva diapositiva para hacerlo más fácil. Entonces ya hemos leído el enunciado y si, a ver, han entendido, ¿verdad? Lo que nos está dando es, bueno, aquí ya está el ejemplo, eso es lo bueno de la lista, pone ejemplos. Si nos da n igual a 4, entonces tenemos que calcular el factorial de 1, luego el de 2, luego el de 3 y así hasta llegar al de 4, ¿no es cierto? Si nos diera de otro número, entonces así desde el 1 hasta ese número. Entonces, ok, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es, estamos comenzando desde el 1, ¿no es cierto? Desde el 1, luego tenemos que ir al 2, luego tenemos que ir al 3, y así hasta el 4, y si nos dan un número n, vamos a ir hasta el n, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Básicamente estamos contando de uno en uno, ¿no es cierto? Es igual a este ejercicio que les mostré ahorita, de contar y que igual ya habíamos visto.
a este, ¿no es cierto? Estamos yendo de uno en uno. A ver, estamos haciendo esto, ¿no es cierto? Comenzamos en 1, le sumamos 1, sería 2. Sacamos factorial de 2, sumamos 1, sería 3. Sacamos factorial de 3, sumamos 1, sería 4. Sacamos factorial de 4 y así hasta el n, ¿no es cierto? Básicamente eso estamos haciendo. Estamos yendo de uno en uno. ¿Ok? Entonces, luego, para sacar el factorial, lo que hacemos es, ¿qué es factorial? Se representa así el factorial, ¿no es cierto? Digamos, número factorial, ¿no es cierto? Es igual a número por número menos 1 por número menos 2 por lo mismo, ¿no? Número menos 3 por, y así sucesivamente hasta que lleguemos al 1, ¿no es cierto? En algún momento vamos a ir hasta el 1. Ok, entonces si digamos nos dicen factorial de 4, sería igual a 4 por 3 por 2 por 1, ¿no es cierto? Y esto va a dar 24. Básicamente eso tenemos que calcular cada vez que vayamos sumando de uno en uno, ¿no es cierto? Primero vamos a hacer del 1, hallamos factorial. Luego del 2, hallamos factorial. Luego del 3, hallamos factorial. Luego del 4, hallamos factorial. ¿Ok? Así hasta el n. Pero aparte nos dice que permite mostrar factorial de n primeros números, sí. Sin utilizar los operadores de multiplicación, división. O sea, básicamente tienen que hacer esto sin utilizar esto y esto y esto. ¿Y qué más? Multiplicación, división, división entera, que es esta. El residuo, que es el módulo, ¿no es cierto? Básicamente, esos no tenemos que utilizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se resuelve esto? Ahora nos toca hacer los pasos a seguir, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer el n, ¿no es cierto? Leemos el n. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a repetir, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, estamos haciendo una secuencia de pasos repetitivas. Comenzamos con el 1, hallamos factorial, siguiente número. Hallamos factorial, siguiente número. Hallamos factorial, siguiente número. ¿Hasta cuándo? Hasta n, ¿no es cierto? Entonces, vamos a repetir hasta n. ¿Qué cosa vamos a repetir? Hallamos factorial de número actual, o sea, actual, por ejemplo, un número actual va a iniciar siendo 1, ¿no es cierto? Número actual. Esta flechita representa el número actual. Luego va a ser el 2, el número actual. Entonces vamos a hallar el factorial del número actual. Entonces, hallamos número factorial, a ver, hallamos factorial del número actual, aumentamos en 1. En 1 al número actual. ¿Ok? ¿Y qué más tenemos que repetir? Creo que nada más. Solo tenemos que hallar factorial, aumentamos en 1. Hallamos factorial, aumentamos en 1. Hallamos factorial, aumentamos en 1. Básicamente tenemos que hacer eso, ¿no es cierto? Y cuando ya hemos hecho bueno, ¿cómo te dice que tenemos que mostrar la respuesta? Que permita mostrar el factorial. Lo que podríamos hacer es, a medida de que vayamos hallando el factorial, ir imprimiendo, ¿ok? Y no mostrar al último la respuesta, ¿no es cierto? No decir, el paso 3 va a ser imprimir respuesta. No, va a ser mucho mejor de que esta respuesta la imprimamos a medida de que vayamos haciendo la repetición. O sea, aquí tenemos que imprimir tu resultado de factorial actual, ¿sí? Del que hemos encontrado ahorita. Por ejemplo, vamos a hallar el factorial de 1, aumentamos en 1, que sería 2, y, bueno, en realidad esto debería ser antes de aumentar en 1. Esto tendría que estar aquí arriba. Por si acaso, muchachos, lo que estoy haciendo es muy normal al momento de programar, ¿ok? Es muy normal darse cuenta de cosas que te faltaban cuando ya estás muy abajo, ¿no es cierto? Puedes que te acuerdes que te has olvidado de declarar una variable, o puede que te des cuenta, después de haber hecho hartos pasos, que te falta hacer una condición o algo. Es muy normal acordarse de eso cuando estás programando. Entonces, en el examen, como ustedes van a estar, bueno, ustedes no van a estar en hoja, ¿no es cierto? Supongo que su examen va a ser así. Entonces, ustedes van a tener la posibilidad de hacerlo en
Word si quieren, entonces no hay problema. Ustedes van, si se olvidan algo, solo ponen Enter y escriben aquí lo que se han olvidado. ¿Ok? Cuando están dando examen en hoja, o sea, presencial, cuando están en la U, tienes que hacer tu pseudocódigo en hoja y ahí es mucho más difícil porque si te olvidas algo, vas a tener que borrar todo hasta donde te has olvidado y escribir y volver a escribir todo lo que has borrado. Entonces, en esos casos, lo que yo aconsejo es dejar renglón saltado, hacer el pseudocódigo en renglón saltado en caso de que se olviden algo. En este caso, creo que no va a tener ese problema, entonces no hay lío. Pero es muy normal que se olviden algo o se den cuenta después de algo. Entonces, la ventaja ahora es que van a dar su examen por computadora, entonces no hay problema. Ok, creo que solo estos pasos hay que seguir. No me estoy olvidando de nada más. Prácticamente este sería el paso 1 y este sería el paso 2. Y este paso 2 estaría compuesto por estos 3 pasos, ¿no es cierto? Este sería el primer paso que tenemos que repetir, este sería el segundo paso que tenemos que repetir, este sería el tercer paso que tenemos que repetir. ¿Ok? Básicamente solo sería esto. ¿Cómo hacemos el pseudocódigo? Como siempre, no hay que olvidarse, algoritmo que se va a llamar factorial. Algoritmo factorial. Y dejo espacio para mis variables porque no sé qué voy a utilizar, pongo inicio. ¿No es cierto? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que leer el n. ¿No es cierto? Y luego tengo que comenzar a repetir algo. A repetir esta secuencia de pasos. Entonces, ¿con qué estructura voy a repetir? Podría hacerlo con un mientras y podría hacerlo con un para, ¿ok? Pero lo voy a hacer con un para, porque va a ser más fácil que con un mientras. En este caso, como les había dicho en el video del para, o en la clase anterior, se utiliza para cuando tú sabes cuántas veces exactamente vas a repetir una secuencia de pasos. En este caso, yo sé que voy a repetir n veces, ¿no es cierto? Voy a sacar factorial de 1, 2, 3, 4, 5 hasta n, ¿no es cierto? Sé que voy a repetir n veces este paso, ¿no es cierto? Si nos dan n igual a 4, entonces voy a hacer esta secuencia de pasos 4 veces. Y eso lo tengo guardado aquí en n, ¿verdad? Entonces voy a poder utilizar un para. Para, voy a crear una variable, voy a decir y va a comenzar en 1, ¿no es cierto? Estamos comenzando en 1. ¿Hasta dónde? Hasta que sea menor o igual a n, ¿no es cierto? Cuando ya sea mayor a n ya no hay que hacer nada. ¿De cuánto en cuánto vamos a ir? Vamos a ir de 1 en 1. ¿Cierto? No estamos yendo primero del 1, después al 3 y después del 3 al 5, ¿no es cierto? No estamos yendo de 2 en 2, estamos yendo de 1 en 1, ¿ok? Por eso así va. Entonces, ¿qué hacemos aquí adentro? Repetimos. ¿Qué cosas repetimos? Primero tenemos que hallar el factorial del número actual, ¿ok? Aquí, lo que tendría que poner es, digamos, voy a crear una variable factorial, fact, en este caso, más resumido, más corto. ¿Qué va a ser igual a fact? Va a ser igual a i por i menos 1, ¿no es cierto? Ese es el factorial, como está aquí. Por i menos 2 y así sucesivamente tendría que ser esto hasta que sea 1, ¿no es cierto? Entonces, para hallar el factorial no lo podemos hacer en una sola línea, ¿ok? No hay una operación para hallar el factorial. ¿Por qué? ¿Cómo ustedes harían eso? ¿Cómo esto lo hacemos? ¿Cómo esto ponemos en código? No se puede, ¿por qué? Porque no sabes cuántas veces tienes que hacer esto, ¿no es cierto? Que hay líneas, hay punteado. O sea, puede ser 5 veces, dependiendo del número que nos den. Si nos dicen factorial de 4, entonces tenemos que hacer 4 por 3 por 2 por 1. Si nos dicen de 3, 3 por 2 por 1. Si nos dicen de 10, 10 por 9 por 8 por 7 por 6 y así hasta el 1, ¿no es cierto? Entonces, aquí no hay una manera exacta de decir eso. Lo que tenemos que hacer entonces es hacernos una función que se va a llamar factorial. Ok, me voy a crear una función que se llama factorial. ¿Y qué le voy a mandar de parámetro? El número que quiero hallar su factorial. En este caso, el número sería i, ¿no es cierto? Ahí pongo i. Y supongamos que después lo vamos a definir que es factorial. Supongamos que ahorita simplemente si llamamos a esto nos va a dar factorial, el número correcto. Y ya después, cuando terminamos de hacer el pseudocódigo, recién vamos a ver qué es factorial. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hallar el factorial de i, ¿no es cierto? Hallamos el factorial y después, ¿qué tenemos que hacer? Imprimir el resultado. Entonces, voy a poner imprimir
que vamos a imprimir, voy a poner entre paréntesis aquí una cadena, tal cual nos dice la listen, voy a poner. Y ya, entonces voy a decir que tendría que venir aquí, tendría que venir y concatenado con este mensaje, que sería aquí signo de exclamación, al revés, que representa factorial, y que nos pone igual a qué concatenamos el resultado, ¿no es cierto? Fact. Y básicamente eso es. Si quieren poner los paréntesis, si no, no. Los paréntesis a lo que te ayuda es saber qué cosa vas a imprimir, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen un conjunto de cosas largas, por ejemplo, aquí voy a seguir concatenando más cosas, ¿no es cierto? Más variables, concatenado con otra cadena, concatenado con un número. Si es tan largo, les aconsejo poner paréntesis, ¿no es cierto? A la cosa que vas a imprimir. Pero en este caso, bueno, ya lo voy a dejar con paréntesis. Esto no, esto es solo ejemplo, entonces no, esto no está bien. Voy a dar un ejemplo. Hasta aquí está bien. ¿Ok? Lo que estoy haciendo aquí es obtener el valor de i, lo voy a concatenar a esta cadena, a este mensaje, y con eso voy a concatenar el resultado que me da aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, si i fuera 4, que les voy a mostrar. Si i fuera igual a 4 y fact sería igual a 24, entonces, ¿cuál sería la cosa que tendríamos que imprimir? O sea, ¿qué aparecería en la pantalla? 4 factorial igual es 24. Eso saldría en la pantalla, ¿no es cierto? Si i fuera 5, aquí sería, no sé, ¿cuántos factoriales de 5? 5 por 4, 20 por 3, 60 por 2, 120. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué aparecería en el mensaje? ¿Qué imprimiríamos? Imprimiríamos factorial de 5 es igual a 120, básicamente. ¿Ok? Eso está haciendo este imprimir. ¿No es cierto? Ya estamos en este paso. Ahora nos faltaría hacer esto, aumentar en 1 al número actual. ¿Cuál es nuestro número actual? I. Entonces, bueno, básicamente esto ya lo está haciendo el para, ¿no es cierto? Aquí está aumentando en 1. ¿No es cierto? Así funciona el para. Entonces, aquí solo sería fin para, ahí terminaría lo que estaríamos repitiendo. ¿Qué me estoy olvidando? Aquí creo que nada. Ya, creo que sí, nada. Y básicamente aquí terminaría el algoritmo. Fin algoritmo. ¿Qué variable estoy utilizando? Estoy utilizando una m, que es de tipo entero, una i, que es de tipo entero, un factorial, que siempre va a ser de tipo entero, nada más, entero. Básicamente esto es el pseudocódigo original, el principal. ¿Qué nos falta hacer aquí? Nos falta utilizar o definir qué es factorial, ¿no es cierto? Esta función. Si lo dejamos así, ¿qué va a hacer la computadora? Va a leer esta instrucción, va a leer n, ¿no es cierto? Digamos que n va a ser igual a 4, como dijimos hace rato, ¿no? N va a ser igual a 4. Luego va a decir, ok, vamos a comenzar a hacer la estructura repetitiva. Vamos a decir, y va a ser igual a 1, ¿no es cierto? ¿Cómo sirve el para? Les voy a hacer recuerdo. La primera vez que se lee el encabezado del para, se lee esta instrucción primero, ¿no es cierto? Entonces estoy diciendo, y va a ser igual a 1. Entonces, y va a ser igual a 1. Y luego se lee esta condición, ¿no es cierto? Y es menor o igual a n, sí, entonces va a entrar a ejecutarse. La tercera instrucción no se lee la primera vez. Va a decir fact va a ser igual a factorial, ¿no es cierto? Entonces, fact va a ser igual a ¿qué? A factorial. ¿Y qué es factorial? Todavía no existe. Entonces aquí te va a salir un error. ¿Por qué? Porque no has definido qué es factorial. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Esto lo voy a mover un rato aquí. Siempre los subprogramas, ya sea funciones o procedimientos, se crean debajo del algoritmo que has creado. En este caso tengo que crear una función. ¿Cómo se crea una función? ¿Cómo habíamos dicho que se crea una función? Primero tengo que poner el tipo de retorno que me va a devolver esta función. El factorial, ¿qué me debería devolver? Si se dan cuenta, lo que me devuelve es un número, ¿no es cierto? El factorial. Entonces, y ese número siempre va a ser entero. Pues pongo entero, pongo la palabra función y pongo el nombre de la función, ¿no es cierto? Declaro el nombre de la función. Este caso se llama factorial. Factorial. ¿Ok? Y pongo su lista de parámetros. ¿Qué estoy mandando como parámetro? El i. ¿Qué es el i? Es un entero. Entonces aquí voy a hallar el factorial de un número. Un número que va a ser de tipo entero. ¿No es cierto?
Luego aquí dejo espacio para las variables, si es que voy a necesitar, y pongo inicio. Y lo mismo, el mismo procedimiento para hacer un pseudocódigo. ¿No es cierto? ¿Cómo hay un factorial? Si se dan cuenta, aquí está, ¿no es cierto? De esta manera se halla el factorial. El factorial de un número va a ser igual al número por el número menos 1, por el número menos 2, por el número menos 3, hasta el 1, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, estamos repitiendo una secuencia de pasos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el número sea 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Uso una estructura repetitiva. Si quieren, puedo hacer 2 pasos más, ¿ok? De esta función, ¿qué pasos hay que hacer? Bueno, tendríamos que leer el número, pero en este caso leemos el número por los parámetros, ¿no es cierto? Leemos el número, no vamos a poner una instrucción leer. ¿Por qué? Porque este número nos van a pasar por el parámetro. Luego, ¿qué sería después? Tenemos que repetir. ¿Qué vamos a repetir? Bueno, vamos a repetir hasta 1. ¿Qué cosa vamos a repetir hasta 1? Vamos a multiplicar el número actual, o sea, el número que nos han dado, con nuestro resultado acumulado. Con el resultado. Ahorita les voy a explicar qué es esto. Y luego tenemos que disminuir al número en 1. En 1. Y básicamente solo sería eso. ¿Ok? Y esto al final solo tendríamos que devolver resultado. ¿Cierto? Solo tendríamos que devolver el resultado y listo, terminaría todo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos leyendo el número. No voy a poner la instrucción leer número. ¿Por qué? Porque la función está leyendo el número desde su parámetro. ¿Ok? Aquí, si se dan cuenta, estamos mandando un número. Estamos mandando el número del cual queremos saber cuánto es su factorial. ¿Ok? Por ejemplo, al principio va a comenzar en 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir cuánto es el factorial de 1. Luego va a ser 2, cuánto es el factorial de 2. Luego va a ser 3, cuánto es el factorial de 3. Así hasta n, ¿no es cierto? Entonces, el número que queremos hallar su factorial lo estamos pasando por el parámetro. Por lo tanto, el leer se refiere al parámetro, a este número. Ya no necesitamos poner una instrucción leer. ¿Ok? Ahora tenemos que repetir hasta 1. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde tengo que repetir? Repetir desde número hasta 1, ¿no es cierto? Desde el número que me han dado. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Desde dónde? Voy a crear aquí otra variable, j, digamos. El j va a representar desde dónde. Desde el número que me han dado, hasta dónde, o mientras que se cumpla, mientras número sea mayor igual a 1, ¿ok? ¿Y de cuánto en cuánto vamos a ir? Vamos a ir de 1 en 1, pero no vamos a ir sumando, sino vamos a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque nos van a dar un número. ¿Cómo es el factorial? Comenzamos con el número que nos han dado, le disminuimos 1 y lo multiplicamos por su número, ¿no es cierto? Y aquí lo mismo, y aquí lo mismo, y aquí lo mismo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es j va a ser igual a j menos 1. ¿Ok? Entonces estamos disminuyendo la j. ¿Ok? Vamos de 1 en 1, por lo tanto j va a ir disminuyendo su número hasta un punto, va a llegar al 1, bueno, en realidad va a llegar hasta el 0 y ahí ya no se va a cumplir esta condición. Básicamente eso. Luego aquí, ¿qué tenemos que repetir? Tengo que tener una variable donde voy a guardar el resultado. ¿Ok? Entonces voy a crearme una variable aquí arriba, res, que inicialmente va a ser 1. ¿Ok? ¿Por qué va a ser 1? Porque la primera vez que entre a la estructura repetitiva, vamos a decir que res va a ser igual a res por, ¿dónde está? Aquí está. Por número. ¿Ok? ¿Qué pasa si, bueno, y básicamente esto sería todo, creo. Impar. Básicamente esto sería todo. Ahorita les explico cómo terminaría. Aquí tendrías que poner devolver el resultado. Y luego ponemos fin. Es una función, ¿verdad? Función. Ok, entonces, ¿cómo funciona? ¿Por qué res es 1? Porque cuando la computadora lea la primera instrucción va a decir, ok, res va a ser 1. Denme un rato, me voy a crear las variables.
A la mía. Ya. Res va a ser igual a 1, ¿ok? Ahora, va a leer esta instrucción, ¿no es cierto? Este pedazo de pseudocódigo. ¿Qué es lo que va a leer? J va a ser igual a número, ¿no es cierto? Entonces, J va a ser igual a número. Digamos que el número nos han mandado 3, ¿ok? Aquí por el parámetro. Entonces, número igual debería ser 3 aquí arriba. Ser igual a 3. ¿Ok? Básicamente eso. Y decimos J va a ser igual a 3. 3 es mayor o igual a 1, sí. Entonces, res va a ser igual a, ya me creo res, ¿cierto? Va a ser igual a res por número. ¿Cuánto es res? Es 1. ¿Cuánto es número? 3. En realidad aquí no debería ser número. Les voy a mostrar por qué. Aquí está mal número, ¿por qué? La primera vez iba a funcionar. 3 por 1, 3, ¿no es cierto? Ok, va a decir que res está en 3. Eso, ¿cierto? Entonces va a volver al encabezado. Y ahora va a decir, ok, J ya no va a ser 3, sino va a ser 2. ¿Cierto? 2 es mayor o igual a 1, sí. Entonces va a volver a entrar y va a decir, res va a ser igual a res, que es 3, por 3 de nuevo, ¿no es cierto? 3 por 3 va a dar 9. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque ahora deberíamos multiplicar 3 por 2, ¿no es cierto? Vamos disminuyendo de 1 en 1. Entonces aquí me he equivocado. Aquí no debería ser número. Aquí lo que debería ser es J. Porque el J es el que representa la disminución de 1 en 1, ¿ok? Entonces, la primera vez J va a ser 3, ¿verdad? Dijimos que aquí dice que J va a ser igual a 3, como número es igual a 3, J igual a 3. 3 es mayor o igual a 1, sí, entonces aquí multiplicamos. Inicialmente res era 1, ¿verdad? 1 por 3, ahora res va a ser 3. Va a volver al encabezado, ahora J va a valer 2. Va a decir, el número es mayor que Samar igual. Aquí no debería ser número, porque el número siempre va a ser 3. Por lo tanto, siempre va a dar ciclos y ciclos y ciclos. O sea, nunca va a salir de este ciclo. Entonces aquí igual es J. ¿Por qué? Porque el J es el que se actualiza, ¿no es cierto? El J en algún momento va a llegar a ser 1. Ahorita es 2. 2 es mayor o igual a 1, sí. Entonces, ahora res va a ser igual a res por J. ¿Cuánto es? 3 por 2, 6, ¿no es cierto? Luego va a venir otra vez al encabezado, J va a ser igual a 1. 1 es mayor o igual a 1, sí. Entonces res va a ser igual a res por J. 6 por 1, 6. Entonces res se quedaría en 6. Luego J se volvería a 0. Y J, 0 es mayor o igual a 1, no. Entonces ya no haría esto, se saltaría aquí directamente. Entonces, ¿qué pasa si aquí hubiéramos puesto 0? Entonces, al principio, cuando J era 3, hubiera multiplicado aquí y res es 0, ¿verdad? Si res hubiera sido 0, 3 por 0, 0. Entonces res se hubiera quedado en 0, hubiéramos vuelto al encabezado, J se hubiera vuelto 2 y hubiéramos preguntado, ¿2 es mayor a 1? Sí, hubiera vuelto a entrar. Entonces hubiéramos dicho 0 por 2, 0. Entonces se mantendría en 0. Volveríamos en 1, J se volvería en 1. Lo mismo, después preguntaríamos 1 por 0, 0, ¿no es cierto? Hasta que sea 0, hasta que J sea 0, saldríamos de esto y nuestro resultado quedaría en 0, ¿no es cierto? Entonces está mal. Por eso tiene que comenzar res en 1. Porque el 1 es el número neutro en la multiplicación. Si multiplicas cualquier número por 1, es el mismo número. Y eso es lo que necesitamos al principio, ¿no es cierto? Cuando J es el número que nos han dado, o sea, 3 en este ejemplo, va a ser 3 por 1, 3, ¿no es cierto? Y así res va a quedarse en 3 y ya no en 0. Y así sucesivamente vamos a hallar el factorial. Básicamente, aquí está el factorial. Creo que había una pregunta, me escribieron algo. Justamente esa condición de no utilizar la multiplicación vamos a ver ahorita. Sí, ahorita vamos a ver eso. O sea, quería mostrarles primero cómo funcionaba el pseudocódigo así, ¿ok? Básicamente, si esta función de factorial estaría bien si nos dejaran usar la multiplicación, ¿ok? Aquí solo tendríamos que poner variable, ¿qué variable hemos utilizado? Res, ¿no es cierto? Después j y después nada más, ¿ok? Esto sería entero y nada más, ¿ok? Esto estaría bien si nos dejaran utilizar multiplicación. Pero como no nos dejan utilizar multiplicación, ¿qué hacemos? Vamos a crearnos una función que se va a llamar multiplicación, ¿ok? Entonces aquí no va a ser res por 1, sino vamos a decir multiplicación de qué cosas? De res y de 1.
¿no es cierto? Me estoy creando, bueno, no, en realidad no sería de 1, sería de J, ¿no es cierto? Eso estaba antes ahí. A ver, para que lo vean. Sí, ¿no es cierto? Estamos multiplicando res por J, entonces voy a crear una función, multiplicación de res con J, ¿ok? Ahora, ¿qué nos falta hacer? Crearnos esta función, ¿no es cierto? Entonces, debajo, esto lo voy a borrar, este igual lo voy a borrar, me creo otra función. Función, bueno, en realidad, ¿qué tengo que poner primero? El tipo de retorno. ¿Qué me va a devolver la multiplicación? Si multiplico dos enteros, siempre me va a devolver entero. Entonces me va a devolver un entero, ¿no es cierto? Si multiplico 3 por 5, me va a devolver 15. El resultado es un entero. Si multiplico 4 por 2, igual, 8 es un entero. En el caso de que multiplicara números reales, o sea, 1.1 por 2,2, entonces ahí recién me devolverían un real. Pero en este caso, este no es el caso, son enteros, ¿verdad? Entonces me creo una función que me va a devolver un entero, pongo función y pongo su nombre que se llama multiplicación, ¿no es cierto? Y su lista de parámetros. ¿Qué parámetros recibe? Recibe dos números, que son los números que va a multiplicar, ¿no es cierto? Multiplicador 1 se va a llamar 1, que va a ser tipo entero, y un multiplicador 2, que va a ser también de tipo entero. ¿Okay? Se está saliendo un poco, pero creo que no hay mucho problema. Igual ustedes lo pueden ver. Lo recorro un poco más si quieren. ¿Ok? Dejo espacio para mis variables, inicio. ¿Cómo hago una multiplicación sin utilizar la multiplicación? No sé si ustedes sabían, un poquito todo esto voy a subirlo. ¿Qué es una multiplicación? ¿Cuál es la teoría de una multiplicación? Si se dan cuenta, es una sucesión de sumas. ¿Ok? Si yo digo, aquí lo voy a hacer, si yo digo 2 por 2, ¿qué significa esto? Sería 2 más 2, ¿no es cierto? Sí, 2 veces 2. Si yo digo 3 por 4 es 3 veces 4, entonces es 4 más 4 más 4 más 4, ¿no es cierto? Entonces nuestra función multiplicación lo podemos definir de esta manera, una sucesión de sumas, ¿ok? Y así no vamos a necesitar el operador multiplicación. Entonces, si digamos me dirían A por B, ¿cómo va a ser eso? Aquí está mal, ¿no es cierto? Es 3 por 4, solo sería 3 veces. ¿No es cierto? 3 veces 4. Entonces tendría que ser B más B más B más B y así sucesivamente sumando. ¿Cuántas veces? A veces. Más B, ¿no es cierto? Entonces, estos son A veces, ¿no es cierto? Hay que sumar A veces B. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer eso aquí. Tenemos que sumar B más B más B más B más B. ¿Cuántas veces? A veces. Si se dan cuenta, estamos repitiendo un paso, ¿no es cierto? Que es sumar, sumar, sumar. ¿Cuántas veces? A veces. Entonces, si quieren, pongo aquí la secuencia de pasos que estamos ejecutando. Primero tenemos que leer, ¿no es cierto? Leer el número que queremos multiplicar. Leer los dos números en realidad. Los dos números que queremos multiplicar, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Hacer las sumas. Repetir, tenemos que repetir. Entonces aquí vamos a decir en vez de cuántas veces tenemos que repetir, a veces. Entonces lo que vamos a hacer es leer A y B mejor. Tenemos A y B y vamos a repetir A veces. ¿No es cierto? ¿Qué cosas? ¿Qué tenemos que hacer cuando repetimos? Sumar B. Sumar B al resultado. ¿No es cierto? Y así va a repetir a veces la suma de B. ¿Cómo hacemos esto aquí? Ese es el espacio de las variables, ¿verdad? Voy a poner un poco más pequeña esta letra. Ok. Entonces, ya no tendremos que leer A y B. ¿Por qué? Porque lo tenemos aquí, ¿no es cierto? Si quieren esto lo cambio por A. Esto se va a llamar A. Y esto se va a llamar B. Si quieren. ¿Ok? Y luego, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Como ya sabemos qué es A y qué es B, o sea, prácticamente aquí estamos leyendo A y B. Aquí lo que tenemos que hacer es comenzar a repetir.
¿Ok? ¿Qué vamos a repetir? Vamos a utilizar una estructura repetitiva. ¿Cuál voy a utilizar? El para. ¿Por qué? Porque sé cuántas veces tengo que repetir. A veces. Entonces, para, voy a crear otra variable. Ya he utilizado la i, j, ahora me voy a crear una k. K va a comenzar en cuánto? En 1, ¿ok? ¿Hasta cuándo hasta dónde va a ir k? K mientras sea menor o igual a, o sea, hasta a veces, k tiene que ir aumentándose de 1 en 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cada vez que repetimos? Me voy a crear una variable respuesta, ¿no es cierto? O resultado, no importa. Los dos comienzan con res. ¿Ok? Res va a comenzar en 0. En este caso sí está bien 0, porque de la suma su número no trae, es 0. 0 más un número es el mismo número, ¿no es cierto? Y la primera vez que entre, al sumar, digamos que vamos a sumar primero 5. 5 más 0 va a continuar siendo 5. La siguiente vez a eso le vamos a aumentar 5, entonces sería 10. La siguiente vez a eso le vamos a aumentar 5, entonces sería 15, ¿no es cierto? Entonces, la variable res tiene que comenzar en este caso en 0. Si comenzáramos en 1 estaría mal, ¿ok? Si estaríamos multiplicando, no sé, 5 por 5, entonces la primera vez sería 5, ¿no es cierto? Si res comenzaría en 1, sería 5 más 1, 6. Ahí ya estaría chao todo. Ese resultado estaría mal. Tendría que ir sumándose de 5 en 5. Por lo tanto, por eso es res 0. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer aquí? Res va a ser igual a lo que está en res más e. Y nada más. Fin, para. Y como esta es una función, tengo que devolver el resultado. Devolver res. ¿Ok? Y básicamente solo sería eso. Fin función. ¿Ok? ¿Qué variable estoy utilizando? Estoy utilizando una variable res. ¿Qué más estoy utilizando? Una variable k. El a y el b ya están en los parámetros. Nada más. De tipo entero. Y básicamente esta función ahora lo que hace es multiplicar. ¿Ok? Ustedes si quieren pueden hacer la prueba. Vamos a hacer una prueba rápida. Queda tiempo todavía. ¿Qué pasa si mi A es igual a 3 y mi B es igual a 2? ¿No es cierto? El resultado debería ser 2 por 3, 6. Entonces, ¿qué hace aquí? En A va a estar 3, en B va a estar 2. Va a venir aquí la computadora, va a decir, ok, res va a comenzar en 0, entonces res va a ser igual a 0. ¿No es cierto? Y decimos, K va a comenzar con 1, K va a ser igual a 1, y ahora, K es menor o igual a A, 1 es menor o igual a 3, sí. Entonces en res voy a guardar res más b. O sea, 0 más 2, 2, ¿no es cierto? Ok. Como es la última instrucción, volvemos al encabezado del para. Y esta vez ya no leemos la primera instrucción, sino la tercera. K va a ser igual a K más 1. O sea, 1 más 1, 2, ¿no es cierto? 2 es menor o igual a 3, ¿no es cierto? K es menor o igual a A. Sí, entonces volvemos a hacer esto. Res va a ser igual a lo que está en res más b. 2 más 2, 4. Volvemos al encabezado del par. Ahora acá ya no va a ser 2, sino 3, ¿no es cierto? 3 y decimos, ¿3 es menor o igual a 3? Sí, entonces volvemos a hacer esto. Res va a ser igual a res más b. O sea, 4 más b, 4 más 2, 8. ¿No? Entonces está mal. Ah, no, 6, pues, qué bruto. Sería 4 más 2, 6, ¿no es cierto? Entonces 3 va a ser 6 y volvemos al encabezado. K va a ser igual ahora a 4. 4 es menor o igual a 3, falso. Entonces ya no entramos a sumarle al res, nos iríamos directamente al final y devolvemos el res. Por lo tanto, devolveríamos 6, ¿no es cierto? 6 devolveríamos aquí, ¿no es cierto? Al llamar a multiplicar, si digamos res es 3 y j es 2, estamos multiplicando 3 por 2, entonces el resultado sería 6. Por lo tanto, aquí res sería 6, devolveríamos este 6 y aquí igual, ¿no es cierto? El factorial volveríamos aquí y devolveríamos, ¿no es cierto? Y a ver qué más me estoy olvidando. Nada más, eso sería todo, creo. ¿No es cierto? No estamos haciendo el factorial sin necesidad de utilizar el operador multiplicación, tampoco la división, tampoco el módulo. ¿Qué más? La división entera tampoco no hemos necesitado en ningún momento, solo la multiplicación. ¿Ok? Entonces, para la multiplicación hemos creado una función haciendo sumas sucesivas, ¿no es cierto? Como os he mostrado aquí. Sumas sucesivas. No estamos utilizando la multiplicación.
Y básicamente solo esto sería el ejercicio. Ya estaría bien, creo. No me estoy olvidando nada. No, nada. Las variables. No hay que olvidarse de poner las variables. Si no, la lista no les va a contar como ejercicio bueno. O sea, como correcta, como respuesta correcta. No, creo que nada más me estoy olvidando. ¿Alguna duda, muchachos, sobre este ejercicio? Prácticamente esto sería el ejercicio. La prueba de escritorio, como la Lisen quisiera que haga, bueno, si quieren, yo la prueba de escritorio lo hago como les he mostrado, ¿no es cierto? Voy leyendo las instrucciones y me voy creando aquí las variables y voy poniendo los valores que le toca poner. Pero la Listen lo que hace es un cuadro, no sé cómo lo harían en computadora, tal vez así con líneas. Ponen una línea aquí y van poniendo las variables que se han creado. Por ejemplo, de aquí, de multiplicación, me creo una variable res y después me creo una variable k, ¿cierto? Y nada más. Entonces, a medida de que voy leyendo o ejecutando el programa, voy poniendo sus valores, ¿no es cierto? Res al principio es 0 y k al principio es 1, ¿cierto? Va a entrar aquí, después res va a ser igual aquí me falta b y a y b, ¿no es cierto? Pues esos me faltaban. Aquí, ¿cuánto vale A? Digamos que vamos a multiplicar 2 por 3, ¿no es cierto? 2 y 3, ¿no es cierto? Luego, la siguiente vez vamos a ejecutar. ¿Cuánto va a ser res? Res va a ser igual a... aquí ya tendríamos que cambiar. Res ya no va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Ahora va a ser res más b. 0 más 3, 3, ¿no es cierto? Volvemos al encabezado, que va a cambiar a 2. A va a ser igual a... va a seguir siendo 2 y b va a seguir siendo 3. Y abajo. ¿Cuánto va a ser ahora res? Res va a ser igual a... Uy, se modificó un poco. Res va a ser igual a res más b. O sea, 3 más 3, 6. ¿No es cierto? Y básicamente la dicen quiere que hagan esto. Bueno, es su forma de hacer la prueba de escritorio. ¿Ok? Cada hora va a ser 2. A va a seguir siendo 2. B va a seguir siendo 3. Y abajo. Si harían la prueba de escritorio como lo dicen quiere. Es la única manera que le veo. Y eso sería todo, muchachos. ¿Dudas? Antes de que se termine la clase. Les voy a dejar aquí con esto. Eso sería todo. Si se dan cuenta, no he puesto este cuadrado, pero he seguido los pasos, ¿no es cierto? Primero he leído y he entendido qué me pedía el enunciado, luego he comenzado a pensar cómo yo lo resolvería, he ordenado mis ideas de forma secuencial y luego he hecho el pseudocódigo, ¿no es cierto? Solo que esta secuencia de pasos he seguido para el pseudocódigo y también para mis funciones, ¿no es cierto? Primero he hecho de mi pseudocódigo y he visto que necesitaba una función, entonces para mi función he hecho lo mismo. Eh, he visto cómo podría resolverlo, he pensado en cómo resolverlo, he hecho una secuencia de pasos y he ejecutado su pseudocódigo, o ya he hecho su pseudocódigo. Para esta función igual, he visto cómo podría hacerlo, he ordenado mis ideas en forma secuencial y he hecho el pseudocódigo. ¿Ok? Básicamente así se podría resolver un problema. Si ustedes quieren aplicar esa técnica, la aplican. Si ustedes son un poquito más capos, y creen que pueden hacer directamente el pseudocódigo, lo hacen. Y eso, muchachos. ¿Dudas? Creo que hasta aquí sería todo de esta clase en realidad. Ya falta solo 2 minutos. Ojalá la dicen considere que están pasando clases online. O sea, no son presenciales y los ejercicios no sean muy jodidos. Hay a veces que se toca con sus exámenes y pone ejercicios súper horribles. Pero espero que considere que no están pasando clases como se pasa normalmente y les ponga ejercicios fáciles. Este ejercicio yo lo podría considerar, obviamente para mí es fácil, pero para ustedes tiene un nivel medio, yo diría. Hay ejercicios mucho más jodidos. Hay veces que la listen
su examen es solo un ejercicio, pero su ejercicio, pues es puta, el enunciado ocupa mitad de página, pensar te tarda media hora y hacer el código es un chorizote largo que también te tarda toda una hoja en hacer, ¿ok? Pero si los ejercicios van a ser parecidos a a la práctica que les dio, no son tan largos en realidad. Como me han mostrado, este ejercicio no es tan largo. Es, como les he dicho, dificultad media. Tampoco es muy fácil. Si se dan cuenta, hemos hecho varias cosas, no solo hemos hecho una. Hemos tenido que decir qué es hacer un factorial y aparte hemos tenido que definir nuestra propia multiplicación. Entonces, como que hemos hecho tres cosas en realidad. Eso, muchachos, espero que mañana les vaya bien. Sé que es difícil aprender a programar al principio. Y más para ustedes que no se van a dedicar a esto, solo es una materia. No hay dudas, ¿verdad? Igual yo tengo clases después. Bueno, en realidad ahorita, pero puedo estar un rato más si quieren. Oxy, ¿usted se ha contactado con la licenciada? No he podido contactarme, como les había dicho por Classroom, cuando tuve este problema, quise hablar a la Listen, porque no sabía por qué, ni siquiera aparecía este mensaje de que la matriculación había terminado, solo decía no puedes matricularte. Y varios alumnos igual en una clase me dijeron no puedo matricularme, entonces yo intenté llamar a la Listen para decirle por qué había desactivado las matriculaciones, pero su celular estaba apagado, entonces no me contesta. Y ahora recién he visto que la matriculación había tenido tiempo límite. Sí, yo Pero estoy con el mismo problema ahorita. sí, pero es que ahora no sé qué hacer. No sabría qué hacer. Tendríamos, no sé. Tampoco la LICE nos dijo que iba a haber tiempo límite de matriculación, ese es el problema. Nadie sabía. ¿Tú eres alumno nuevo o estabas desde el primer día? Estaba desde el primer día, claro, el primer día exacto no he venido, pero luego venía a su segunda clase. Luego de a poco Pero me... ¿en las clases presenciales estabas o te has inscrito en rezagados a la materia? No, no, en las presenciales estaba. Una semana o dos, si no me equivoco, hemos pasado clases Ujú, presenciales. ujú, ujú. Sí, sí, sí. Tendríamos que darle al correo, pero si no contesta su celular, veamos su correo. Hay que intentar. ¿Tiene su correo de la licen? Sí, en el, ¿qué se llama esto? En la inscripción en la web sí se está. Le mandé igual un mensaje y no, tampoco Sí, no he pues. recibido ninguna, Era de ningún. suponer eso. Qué bacana, chango. No sé qué podríamos hacer. Alguna manera, o sea, algún contacto así, buscar a alguien del centro o si no, por lo menos para que nos hagan. Tal vez, pucha, la acá es que no sé cómo. Hay un grupo de WhatsApp de informática de la carrera y ahí están los consejeros y no sé, todos los que están ahí de la carrera. Bueno, solo somos estudiantes, pero entre los estudiantes también hay consejeros. Sí, Tal vez a contactarles a ellos, pero yo no soy administrador del grupo, no te puedo mandar ni el enlace ni te puedo agregar, solo soy un miembro más. Tendrías que intentar conseguir el enlace, no sé guay. cómo. Sí, pues eso es todo un lío. Sí, porque en el caso de nuestra carrera los consejeros están desaparecidos, no, no dicen nada, no comentan nada, ni siquiera nos han pasado alguna colaboración con los cursos virtuales. Por eso estoy tratando de buscar algún consejero extra o más claro de las carreras de sistemas, porque si no tengo entendido, también en industrial está pasando copo con la IDEM, ¿verdad? A ver, dame un ratito. Sí, sí, industrial igual, estoy igual a ese grupo. Tengo el número, a ver, dame un rato. Te voy a pasar el número creo, sí, ella creo que es una de las consejeras o es algo. A ver, te voy a pasar para ver que te añada al grupo de informática y hablarle a ella. Espérame un ratito. Y le dices el caso, ¿no? Que la Licen va a cerrar la matriculación y todo eso. Espera, voy a pasarte por el chat. Solo que tengo que buscar eso. Aquí está. Es 39 70 Porque, 28 60. Ese es el número que yo sepa de una de las consejeras de la carrera. Y ella es administrador de este grupo igual, del grupo de WhatsApp de la carrera. Entonces, háblale que te añada y también dile tu caso, ¿no? Para ver qué se puede hacer.
Sí, Después, porque no, si mañana es el examen, de hecho ayer habían hecho un repaso junto con la licenciada, dice, sí, sí. y me he pasado toda la clase buscando la manera de entrar a ese bendito repaso y no, en vano, no, No, sí, ya sé. Igual no vas a poder porque lo que está en WebSys es esto, ¿no es cierto? Te va a mandar a esto, pero dice que no te puedes sí. matricular. Sí, no, Entonces, he intentado buscar maneras, incluso le he agregado como contacto en el mismo Moodle, en vano, no sé la verdad qué hacer.